Hola queridos hermanos, qué bueno que se conectan al estudio bíblico para las células. Hoy tenemos la lección número 7, la vida victoriosa. Y vamos entonces a reflexionar inicialmente. Dice, sacarse la calificación más alta en un examen, ganarse el trofeo, ganar el contrato, obtener el ascenso. Nuestra sociedad está basada sobre la competencia despiadada y a los victoriosos les corresponde el botín. ¿Cuáles han sido los logros más grandes a los que le han hecho sentir más orgulloso en su vida hasta el momento? Diferentes logros, el haber consolidado un ministerio pastoral por ya un buen tiempo, el tener un matrimonio estable, una familia, son de los más grandes logros. Una relación cristiana de muchos años con sus respectivos tropezones, por supuesto. Considero que esos son de los más grandes logros obtenidos. Dice, tenemos un poderoso enemigo, argumenta Juan, y estamos rodeados por ideologías engañadoras y destructivas. Sin embargo, no tenemos por qué temer. Nuestra confianza está en el victorioso Cristo. Somos conquistadores espirituales. Vamos entonces a la lectura bíblica, primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice, estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hagámonos unas preguntas para explorar el texto. ¿Cree usted que hay muchos impostores, gente con fe poco sincera en la iglesia? La pregunta es difícil para mí como pastor porque me dedico a infundir fe. Y ciertamente que habemos de todo tipo de personas congregándonos y no todos van al mismo ritmo. Me estoy refiriendo a la madurez cristiana. Entonces, puede ser que alguien haya entrado por malicia, puede ser, yo los he descubierto, me ha tocado lidiar con ese tipo de personas. Y no siempre la congregación lo entiende tal cual yo lo entiendo, pero sé que la persona está tratando de estafar a alguien dentro de las ovejas de la congregación. Y bueno, el pastor cuida de las ovejas. Las ovejas no siempre se dan cuenta, son tipificadas en la Biblia por eso mismo, que son un poco inocentes, cándidas, desapercibidas. Entonces, no es que uno lo sepa todo, sino que conoce en parte la malicia dentro de la iglesia. Pero me resisto a creer que la gran mayoría de personas llega a la iglesia a ser impostor. Yo creo que hay diferentes niveles. Pero de que los hay. Hay impostores, sí los hay. Entonces, de acuerdo al texto, ¿qué distingue a la verdadera fe salvadora de la fe falsa? Bueno, la fe salvadora, el texto lo dice, es el que cree en Cristo. El que cree en Cristo.
Dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esa fe nos hace amar a Dios y amar al prójimo. Juan dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. ¿Está usted de acuerdo con esa declaración? Y yo creo que no hay que sacar de contexto el versículo. Dice que en versículo 3, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Y continúa y dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces, la clave está en que va a ser fácil cumplir las ordenanzas bíblicas en cuanto que nosotros vivamos en el Espíritu y no en la carne, porque un nuevo nacimiento implica la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Está el contristamiento al Espíritu, que significa que rechazamos su obra en nuestra vida, minimizamos su labor, su influencia por nuestro duro corazón. Entonces, claro, un corazón duro minimiza, porque el Espíritu Santo no violenta la voluntad humana, sino que en base a nuestra disposición, así el Espíritu de Dios actúa. Entonces hay personas que por su deseo carnal, por no tener una madurez espiritual, entonces van dejando a un lado la voz del Espíritu de Dios en su vida, y es entonces que se vuelve difícil. Pero en cuanto que uno está en el Espíritu, cumplir los mandamientos del Señor no es difícil, porque al final es Cristo quien vive en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros y cumple la ley. Así que es difícil cuando se vive en la carne, es fácil cuando se vive en el Espíritu. Por eso nos conviene una vida devocional, una conciencia, una sensibilidad que el Espíritu de Dios está en nosotros. La Biblia dice que hemos sido preparados para buenas obras, y es por eso que debemos de aceptar el rol que nos corresponde en la sociedad como hijos de Dios. La gente de la iglesia habla mucho acerca de vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Qué significa eso realmente? Perdón. Yo diría que la vida victoriosa es aquella que cumple el deseo de Dios. Pero hay como una distorsión entre la vida victoriosa, que es aquel que posee, aquel que tiene cosas, limitándolo al aspecto material. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, estamos hablando de agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos. Entonces, una vida victoriosa es aquella que, guiada por el Espíritu de Dios, satisface la exigencia de Dios. Y cuando digo la exigencia de Dios, es lo que Dios desea y la aspiración nuestra de querer agradar al Señor. Entonces dice que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Entonces yo diría que una vida cristiana victoriosa es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y cumplimos el plan de Dios. Fíjese en la manera en que los cristianos son tratados en esta vida. ¿Cómo puede declarar Juan que el Hijo de Dios tiene victoria? Que él o ella vence al mundo. El mundo se refiere a ese sistema corrupto, a ese ambiente que rechaza a Dios. Hay personas que abiertamente rechazan a Dios.
y no quieren involucrarse. Y existe desde aquel entonces y hasta la fecha, aquí en los Estados Unidos, hay gente abiertamente en contra de Dios. Y no que lo expresen claramente, pero sus hechos lo dicen. Entonces, ¿cómo es que un cristiano, bajo esa presión social, bajo ese rechazo, es que vence al mundo? Dice que Dios tiene victoria y que el cristiano, él o ella, vence al mundo. Pues vencer al mundo en nuestro ser interior, o sea, que nuestra voluntad se someta a la de Dios y no al mundo. Entonces, ahí está la clave, ahí está la victoria. Venzo al mundo, la influencia que el mundo está haciendo en contra de mi vida espiritual, presentándome placeres momentáneos, seduciéndome para venir a ese sistema corrupto y no cumplir los mandamientos del Señor. Ok, vamos entonces a la lectura de lo que es la inspiración. Dice: nosotros honramos al triunfador, el gallardo soldado montado en su caballo a horcajadas, el explorador decidido regresando de su descubrimiento, el atleta ganador sosteniendo en alto el triunfante trofeo de victoria. Sí, nos encanta el triunfo. El triunfo trae consigo abundancia de propósito y significado. Cuando soy triunfante, soy digno. Cuando soy triunfante, se me toma en cuenta. Cuando soy triunfante, soy importante. Sin embargo, el triunfo es fugaz. Apenas uno saborea la victoria y ya se fue, se logró. Pero ahora está en el pasado. Nadie permanece campeón para siempre. Siempre hay un torneo, en el nuevo torneo, a ver quién sale campeón. Puede mencionar cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de campaña política, puede hablarme del imperio más pintado del pasado. Esos emperadores ya pasaron. Los zares, los reyes, ya no están con nosotros. Entonces, es hora de otra conquista, otra victoria. Nadie permanece campeón para siempre. Quizás eso es lo absurdo de la declaración de Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, a diferencia del mundo. Todo el tiempo hay que andar buscando victoria. En Cristo ya somos victoriosos, ya somos triunfantes. El triunfo de Cristo no es temporal. Triunfantes en Cristo no es un evento o una ocasión, no es fugaz. Ser triunfante es un estilo de vida, una forma de ser. Triunfar en Cristo no es algo que hacemos, es algo que somos. Aquí está la gran diferencia entre la victoria en Cristo y la victoria en el mundo. Un victorioso en el mundo se regocija por algo que hizo: nadar el Canal de la Mancha, escalar el Everest, ganar $1 millón. Pero el creyente se regocija por la persona que es: un hijo de Dios, un pecador perdonado, un heredero de la eternidad. Como dice el himno: librado por gracia infinita, comprado por sangre de Cristo, libre de pena y culpa, yo sé que su hijo yo soy. Nada nos puede separar de nuestro triunfo en Cristo, nada. Nuestro triunfo no se basa en nuestros sentimientos, sino en el regalo de Dios. Nuestro triunfo no se basa en nuestra perfección, sino en el perdón de Dios. Cuán precioso es este triunfo, porque aunque estamos presionados por todos lados, la victoria todavía es nuestra. Nada puede alterar la lealtad de Dios. Triunfante en Cristo no es algo que hacemos, es algo que somos.
Vamos a reaccionar entonces. ¿Cuál es su respuesta sincera a esta afirmación bíblica de que dice que usted es triunfante en Cristo? Yo creo que sí, es una verdad, es algo que se puede vivir permanentemente en el transcurso del tiempo. Le pongo un caso ahora mismo en esta época, cuando estoy grabando este video, están las eliminatorias hacia el mundial el próximo mundial, Qatar 2022, en noviembre de este año creo que es, no me acuerdo. Pero están en las eliminatorias los equipos nacionales en todo el mundo que están inscritos ante la FIFA. Y en la CONMEBOL, los países del cono sur, más bien dicho de Sudamérica, están eliminándose. Ya Brasil y Argentina están clasificados. Y Ecuador y Uruguay acaban de clasificar. Pero vea, la última fecha donde jugaron todos, Colombia le ganó a Bolivia 3-0, pero Paraguay le ganó a Ecuador. Sin embargo, Ecuador clasifica al mundial y Colombia todavía no. ¿Cómo es que si uno pierde y el otro gana, uno sí clasifica y el otro no? Por su desempeño inicial y el resultado a la fecha, uno, aunque perdió, clasificó, y el otro, aunque ganó, no ha clasificado todavía. En la vida espiritual hay algo parecido. Es cómo ha sido tu fe, qué decisiones has tomado antes de tu momento actual, que a pesar de que aparentemente has perdido, has ganado. Algunos de nosotros hemos sufrido percances en la vida. Si no es una enfermedad, ha sido una situación adversa en el área ministerial o donde tú trabajas. Aparentemente fuiste el malo, pero pasado el tiempo vemos cómo aquello ayudó a que nuestra vida cristiana prosperara. Aquel evento de fracaso se convirtió en victoria y ahora entonces estamos ganando. Yo creo entonces que somos triunfantes en Cristo, porque cada resbalón en Cristo es una enseñanza para ser mejores. ¿En qué forma la obediencia está ligada a la vida victoriosa? Pablo lo enseña a la iglesia en Roma y dice que si no quieres temer la espada del ejército, pues camina recto, camina bajo las normas. Y entonces si nosotros nos mantenemos en el Espíritu y cumplimos los mandamientos, viene por supuesto la victoria. Si yo me mantengo tranquilo con mi economía, cumpliéndole a Dios, cumpliéndole al gobierno, pagando mis impuestos, aportando para el reino de Dios, y luego pago responsablemente todos mi palabra empeñada sobre asuntos en los que la he comprometido, no habrá ningún problema. Pero cuando yo rompo alguno de esos aspectos, entonces las cosas empiezan a tambalear. Eso también habla con respecto a la fidelidad en el matrimonio, habla con respecto al trato hacia los hijos, en la iglesia, el trato con la comunidad, el trato con el vecindario, etc. Entonces la obediencia está íntimamente ligada a la victoria. Hay personas que quieren victoria en Cristo sobre un área de su vida, pero en otras áreas donde no quieren que Dios entre, entonces la viven como les da la gana, y hay que hacerlo de manera integral.
¿Qué victorias espirituales? Esas victorias que conquistan el mundo ha experimentado usted. Lo mencionaba en la parte introductoria. Tengo la victoria sobre la familia hoy por hoy. Voy ganando, soy triunfante en Cristo. Es una familia estable, hijos buenos, esposa buena. Y me siento bendecido, un ministerio pastoral por años. Tengo más de 3 décadas involucradas en este asunto y han habido años de aprendizaje como años victoriosos totalmente. Entonces es una gran bendición seguir las pisadas del Señor, y que Dios nos guarde, que nos mantengamos fieles a Él. Algunos cristianos dicen tener fe, sin embargo experimentan vidas opacas y ordinarias. Otros dicen tener fe y viven vidas de aventura y emoción. ¿Cuál es la diferencia? Yo diría que hay tratos del Señor. Perdón. Estoy leyendo, terminé esta semana de leer el libro de Job, y ciertamente que aunque es literatura poética, vemos esa literatura como revela la verdad de personas que no es que sean desobedientes, no es que hayan caído en pecado, pero por alguna razón Dios les permite una dificultad, y entonces pues están aprendiendo. Yo he pasado por dificultades, no necesariamente por haber estado en pecado, aunque algunos me señalaban al respecto, ¿no? Y el Señor lo permitió, y yo dije amén, lo viví, y al final yo he visto el beneficio de haber vivido esos señalamientos, y doy gloria a Dios porque Él me ha dado la victoria y seguimos adelante. Y en cuanto que Él me dé vida y yo me mantenga dispuesto, yo sé que el Señor seguirá con su plan en mi vida. Entonces hay otros que están viviendo un momento que sembraron y ahora están cosechando. No es competencia, yo diría que esto no es una competencia, a ver quién tiene más, quién tiene menos, a ver quién sonríe más, quién sonríe menos. Siempre me gusta el ejemplo de Pablo, que andaba en la voluntad de Dios, andaba en victoria, aunque camino a Roma lo picó una serpiente, aunque naufragó, él andaba en la voluntad de Dios. Y ya hemos dicho que una vida victoriosa es hacer la voluntad de Dios, a pesar de que a los ojos humanos las cosas no parezcan muy halagüeñas. Ok, ¿cuáles son las grandes batallas o los grandes obstáculos que está enfrentando ahora y que usted necesita vencer? El gran obstáculo, creo yo que es una lucha permanente, es el mundo, los deseos de la carne y las acechanzas del enemigo, del diablo. Sigue siendo para mí esa lucha permanente sobre la cual yo sé que se puede vencer confiando en Cristo Jesús. Y es una guerra espiritual permanente en la cual no hay tregua. Si nos descuidamos, podemos pasar un bochorno porque el pecado avergüenza, podemos pasar dificultad. Pero si mantenemos alerta, nos mantenemos firmes, tenemos total victoria en Cristo. ¿Cuáles son algunos de los grandes pasos de fe que Dios le está llamando a dar? Continuar en el ministerio. Ya lo acabo de mencionar, ya son más de 3 décadas en esto y uno se pone cada día más viejo. La pregunta es, ¿hay espacio para una persona cercano a los 60 años en el ministerio? Y yo sigo pensando que sí. Moisés a los 80 años fue llamado para sacar al pueblo judío de esclavitud en Egipto. Por lo tanto, hermanos, Dios sabrá, y es un desafío, ¿no?
el poder continuar haciendo la voluntad del Señor. Vamos entonces al punto de la lección, lecciones de la vida. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Las cosas casi nunca son como parecen. Vea usted ese bebé chillón en el establo infestado de moscas. En realidad, él es el creador del cosmos. Y cuando crezca, este carpintero convertido en rabino dirá: ¿quieres ser grande? Agáchate y lava los pies de otros. ¿Quieres ganar todo? Tú puedes si lo dejas todo. ¿Tienes enemigos? Ámalos. Qué loco que es este reino de Cristo. Perdonamos a aquellos que nos lastiman, nos regocijamos en el sufrimiento, nos reímos ante la muerte, porque ni siquiera la oscuridad más profunda en el Gólgota en un viernes en la tarde pudo detener la gran celebración en la tumba vacía el domingo en la mañana. Amigo, el triunfo espiritual no es un deseo tonto. Los cristianos tenemos la victoria porque servimos a un Salvador resucitado y un Rey que pronto viene. Yo digo amén. Sugerencia para el cierre: Señor Jesús, en tu mente y en tu muerte y en tu resurrección nos has dado la victoria, puesto que todos mis enemigos, el pecado, la muerte, el propio diablo, están vencidos. Permíteme vivir en triunfo glorioso hoy. Queridos hermanos, qué bendición es poder recordar esta gran verdad. Les agradezco su acompañamiento en este estudio y deseo que su reunión física o virtual remota sea también de bendición en su célula. Por mi parte llego hasta aquí, será hasta una próxima entrega.